Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postra vallada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Una vez más. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Bienvenidos todos. Qué alegría verles esta mañana.
Esta mañana queremos continuar nuestro estudio del libro de Lucas, ¿ok? Lucas capítulo 1. Queremos continuar en el estudio de Lucas reconociendo que nuestra vida, y como decía el hermano Bob durante el tiempo de la reflexión, fue creada para adorar al Señor, ¿ok? Es decir, aunque tenemos muchas cosas que nosotros hacemos en esta vida, debemos de entender que primeramente nuestra vida fue puesta para adorar al Señor. Y eso lo podemos ver en el canto de María en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, desde los versículos 46 al 55. Y algo que queremos estudiar esta mañana es simplemente, también queremos terminar esta sección de Lucas capítulo 1 del 46 al 55. Y el propósito es seguir hablando acerca del fruto de la adoración. El fruto de la adoración. Muchas veces en nuestros círculos hispanos, sea dentro de la iglesia hispana acá en Estados Unidos, o sea en Centroamérica o Sudamérica, muchas veces la adoración está simplemente limitada a acciones externas, es decir, a movimientos del cuerpo o a trances o a experiencias extra o sobrenaturales, las cuales decimos, eso significa adoración a Dios. Pero es interesante que dentro del canto de María, lo hermoso de la adoración es que está conectada con cosas reales que suceden en nuestra vida diaria, con cosas que vemos en la historia de la humanidad que Dios está trabajando continuamente y que son cosas que muchas veces nosotros no las vemos como deberíamos verlos en adoración a Dios, sino que simplemente las tomamos como algo normal de nuestro día, como algo normal de lo que sucede en el mundo. Y en el capítulo 1, versículo 51, empieza hablando acerca de cuál es el fruto de la adoración que nace de un corazón que realmente está cerca del Señor. Y en el versículo 51 dice esto: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces vemos que el fruto de la adoración nace de un corazón que reconoce que Dios está actuando poderosamente en este mundo. Nace de un corazón que entiende que Dios está haciendo obras poderosas que solamente Él las puede hacer. Y lo que me encanta es que en el versículo 51 comienza diciendo, Él hizo, ¿ok? Hizo proezas con su brazo. Es decir, la primera parte del reconocimiento de la adoración es que debemos nosotros tener claro que el único poderoso en este mundo es solamente Dios. El único que puede hacer proezas en este mundo es Dios. El único que puede transformar nuestra vida es Dios. No existe nadie más poderoso que Él. ¿Ok? Y esto es una cuestión de la confianza que nosotros tenemos. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Y por eso María empieza esta adoración, el fruto de su adoración de su corazón, y ya casi terminando esto que se conoce como el Magnífica de María, reconociendo que Dios es el único que ha hecho, hace y seguirá haciendo proezas. Pero así también debemos reconocer lo que dice en la parte del versículo 51, es la segunda cosa que reconoce María en cuanto al fruto de la adoración. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Ok? Es decir, hay algo muy importante en la manera en que Dios lidia con el soberbio. En la manera en cómo Dios lidia realmente con estas personas que piensan que son los dioses de su propia vida. Y un corazón que adora a Dios reconoce que el resultado de la soberbia que nace en el corazón es el hecho que Dios va a esparcirlos. Y es interesante porque esparcir se utiliza en el contexto del campo de batalla. Y luego en el versículo 52 dice, quitó de los tronos a los poderosos. Y está conectado con el esparcir.
Porque la persona que dice yo soy más poderoso que Dios, la persona que dice yo soy más fuerte que Dios, termina siendo esparcida por Dios, termina siendo quitada por Dios y termina en una perdición eterna en el infierno. Y esto es importante reconocer cuando hablamos de Dios haciendo proezas. Es decir, a veces uno piensa Dios haciendo proezas en el contexto de la adoración. Gracias Dios por las cosas buenas que has hecho por mí. Y está bien. Pero cuando somos orgullosos o cuando somos soberbios, no pensamos realmente en lo que Dios piensa acerca de ello. Y en la palabra es claramente cuando dice, esparció a los soberbios en los pensamientos de su corazón. Eso es importante de entender. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros hacemos fuera simplemente es el resultado de lo que está dentro. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, ¿ok? Porque mis hermanos, algo que debemos de entender en cuanto a la adoración y el fruto de la adoración es que debemos reconocer que solamente Dios puede hacer proezas, y si nosotros podemos hacer algo es esto. Miren, Santiago capítulo 4, versículo 1. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y acá dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ok, déjenme preguntar otra vez. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿Y qué diríamos nosotros? Del vecino. ¿Ok? De mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi trabajo, de mi jefe. O sea, los problemas vienen de todo el mundo menos de mí. Pero lo que dice el versículo después es una pregunta, ¿no es cierto?, retórica, y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, porque gastan ¿en qué? En vuestros propios deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y ¡pum! Es interesante esto, dice, que dice que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en ¿qué? En enemigo de Dios. Y en este contexto, miren lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice que, versículo 6, ¿qué dice acá? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Entonces es muy importante el entender el fruto de la adoración de un corazón verdadero. Entiende que es Dios el que hace y entiende que es el orgullo el que deshace. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Jeremías capítulo 7. ¿Ok? Jeremías capítulo 7. Porque no es una cuestión solamente del Nuevo Testamento. Perdón, es 17. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 17. Porque mis hermanos, yo sé que nosotros queremos tener un corazón cuyo fruto es la adoración a nuestro Dios. ¿Ok? Y yo quiero tenerlo, ¿ok? Ese es mi deseo. Ese es mi deseo y quiero tener un corazón que adora a Dios. Pero debemos entender que en medio de ese deseo, el orgullo puede entrometerse de tal forma en nuestro corazón que no produce un adorador, sino produce un enemigo de Dios. Jeremías 17, ¿lo tienen? Miren lo que dice el versículo 9, ¿ok? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿ok? Y perverso, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando uno dice te amo con todo mi corazón, uno debe asegurarse que primero ama a Dios. Ok, primeramente. Uno debe amar a Dios más que todas las cosas. Porque la palabra es interesante cuando dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce?
Y me encanta el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, la barrera que existe entre una adoración verdadera y una adoración falsa es la presencia del orgullo. Es el pensar que yo puedo acercarme a Dios por mis propios medios. Es el pensar que yo puedo tranquilamente pecar y alejarme de Dios y en mi soberbia decir, estoy bien, porque voy a la iglesia el domingo, porque canto, porque leo la Biblia en casa. Pero debemos entender esta parte, que el dejar de ser soberbios implica el someternos bajo la poderosa mano de Dios. Porque si no, regresando a Lucas capítulo 1, no solamente vemos que Él hizo, no solamente vemos que Él esparció, no solamente vemos que Él quitó, sino miren el versículo 52, la segunda parte. ¿Qué dice acá, mis hermanos? Y Él exaltó ¿a quién? A los humildes. Lucas 1:52. Él exaltó a los humildes. ¿Y qué dice el versículo 53? Otro verbo más que utiliza. Él a los hambrientos que colmó de bienes. O sea, los sacia. Es decir, es interesante que cuando ustedes ven a alguien hambriento y le dan de comer, si realmente está hambriento no va a decir, me das una hamburguesa, pero yo quiero un steak. ¿Ok? Me das unas papas fritas, pero yo quiero una ensalada, yo quiero una lasaña. El que está hambriento va a comer lo que le dan. Y es interesante esta parte de que cuando nosotros somos humildes, nos acercamos delante de Dios, nosotros comenzamos a comer de la palabra como locos, comenzamos a desear la palabra como locos, porque entendemos que nuestro corazón necesita de esa palabra. Y la figura que utiliza acá, colmó de bienes a los hambrientos, se utiliza en el Salmo 107. Hay un concepto muy similar en el Salmo 107. Y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 9. Porque quiero que entendamos la bendición, o sea, del corazón que adora realmente a Dios, ¿ok? Es decir, si mis hermanos, ustedes tienen un corazón orgulloso esta mañana, déjenme decirles, no están adorando a Dios. No están adorando a Dios. Perdón, pero, o sea, no están adorando a Dios. Si el orgullo está presente en su corazón, no están adorando a Dios. Si están resistiendo al Señor en cuanto a su pecado y están consistentemente en su pecado sin arrepentimiento genuino, mis hermanos, no están adorando a Dios. Y lo que hace María en su canto es lo que nos dice, miren lo que dice el Salmo 107, ¿lo tienen? Salmo 107, versículo 1. ¿Ok? Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿Qué dice acá? Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Entendemos este concepto de Dios saciando al hambriento? Es decir, la persona que viene a adorar a Dios verdaderamente viene con... Dice, Señor, no puedo más. Te necesito. Estoy muriendo. Estoy muriendo, que no tengo otro lugar a donde ir. Es decir, hoy día, Señor, yo podría ir a otro lugar, el cual me va a llenar momentáneamente, pero vengo a ti, Señor, a escucharte, porque como dice el salmista acá, dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Ok? Ellos claman a Jehová en su angustia. Es decir, un corazón que adora verdaderamente es un corazón humilde que reconoce su hambre de Dios. Y reconoce que el mundo me llena, pero simplemente para glotonerías. Y me hace gordo, obeso, en pecado, y luego lo único que produce en mí es una diabetes espiritual que al final termino simplemente muerto. Y el mundo llena. Pero el humilde reconoce, Dios, el mundo no puede llenarme, yo estoy hambriento. Yo estoy desfalleciendo, Señor, te necesito. Y por eso estoy acá. Y la verdadera adoración nace de un corazón que necesita de Dios. ¿Ok? Necesita de Dios. Y esto es hermoso cuando dice el versículo 6.
Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Nunca vamos a tener un corazón que adora al Señor si pensamos que venimos con la cuenta llena, si pensamos que venimos con la barriga llena. Nosotros venimos a adorar al Señor con un corazón humillado, vacío, diciendo, Señor, llénalo. Señor, es tu palabra la que debe llenar mi corazón y la deseo. Y recuerden que cuando María en Lucas capítulo 1 hace el canto que ella hace, nace de un corazón de una mujer que tiene el corazón lleno de la palabra de Dios. Eso es lo que ella hace. Es decir, nace una adoración verdadera de una persona que conocía la palabra y es transformada por la palabra. Entonces entendemos que este colmó de bienes a los hambrientos no tiene que ver con la parte física, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con proclámalo y recíbelo, no tiene que ver con el hecho de yo doy a Dios $20 y Él me da 40 de regreso. Es un engaño del enemigo. Es el hecho de entregar absolutamente todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestro orgullo, nuestra soberbia, y decir, Señor, no puedo continuar, Señor, si no eres tú el que me colma a mí, el que me llena. Porque luego, ¿cuál es el contraste, mis hermanos? En Lucas capítulo 1, versículo 53. ¿Cuál es este contraste? ¿Cuál es este contraste? Dice el versículo 54, a los hambrientos colmó de bienes, ¿y a quién los envió vacíos? A los ricos envió vacíos. Ok, acá no se trata de gente que tiene millones de dólares en la cuenta. Acá se trata de personas que teniendo nada en la cuenta o teniendo mucho en la cuenta no reconocen humildemente su necesidad de Dios. Y piensan que tienen. Y piensan que es suficiente con lo que yo soy, con lo que yo puedo aportar. No necesito de Dios. Dios es mi amuleto de la suerte. Pero acá es hermoso como dice, los hambrientos los colmó de bienes, pero a los que piensan que están llenos los envió vacíos. Mis hermanos, no se vayan esta mañana pensando que lo tienen todo, pensando que están bien, pensando que están llenos, pensando que no necesitan de Dios. Ustedes están acá para recordarles, humildemente necesitan más del Señor. Porque solamente así el fruto de su corazón va a ser adoración. Necesitan más del Señor, al igual que yo necesito mucho más del Señor. Y mis hermanos, miren lo que dice Juan 6:35. Juan 6:35. Porque es interesante que dice que a los ricos los envió vacíos. O sea, estos son ricos, pero se van sin nada. Y esta parte implica el hecho de que aunque tengan propiedades, aunque tengan buenas vidas, igual se fueron vacíos. ¿Por qué? Porque rechazaron esto. Miren lo que dice Juan 6:35. ¿Lo tienen? Jesús le dijo ¿qué? Ok, Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ok, hermoso. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso. O sea, es interesante. Jesús dice, yo soy su comida, yo soy su bebida. Yo soy esa cosa esencial que ustedes necesitan realmente para vivir, para existir. Él es. Si entendemos, no son las cosas materiales, no son estas cosas que nosotros pensamos que nos satisfacen. No son personas en nuestra vida. Es el Señor Jesús el que nos colma de bendiciones. Es el Señor Jesús el que es el pan de vida. Es el Señor Jesús el que nos da de beber. Y debemos entender esto. Porque si no, miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Que recuerdan, está en las bienaventuranzas. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿No es cierto? Porque muchas veces nuestro mayor peligro, mis hermanos, es pensar que venimos al Señor para demostrar lo que tenemos. Y miren lo que dice acá, versículo 6. Bienaventurados, ¿quién?
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ellos serán saciados. No es una posibilidad, es una verdad. Entonces, mis hermanos y hermanas, si esta mañana están hambrientos del Señor, necesitamos humillar nuestro corazón y decir: Señor, necesito ser saciado, saciada de ti. Necesito hambre de ti. Necesito, Señor y Dios, realmente venir delante de ti con un corazón humilde y saber que el fruto de la adoración es un corazón que todo el tiempo está necesitado de ti, porque reconoce que solamente en ti encuentro satisfacción. Y mis hermanos, ¿por qué piensan que vivimos en una época tan terapéutica ahora? Que hay tantos psicólogos y psiquiatras en este mundo ahora, que es uno de los trabajos ahora que más compensación da, porque la gente está vacía. La gente está vacía, la gente viene y le dice: dame algo, dame algo. Dame algo por qué vivir, dame algo por qué existir. Y las tasas de suicidio han subido tanto porque la gente dice: ya no tengo por qué vivir. Y la palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué hermoso. O sea, hay una promesa ahí hermosa de una bienaventuranza de alguien que, si necesita, busca, encuentra en el Señor, será saciado, será lleno, será colmado. Y me encanta esta idea de ser suficiente para ustedes. Si entendemos ser suficiente, es decir, esa es la adoración verdadera. Mi Dios es suficiente para mí. Mi Dios es suficiente, no necesito absolutamente nada más. Mi Dios es suficiente para mí, para darme sentido en esta vida y para adorarle a Él durante todos los días que yo esté en este cuerpo. Mi Dios es suficiente. Entonces, mis hermanos, debemos reconocer eso, ¿ok? Debemos reconocer eso, que el fruto de la adoración verdadera nace de un corazón que reconoce su necesidad de Dios, porque solamente Él es el poderoso. Solamente Él es el que puede hacer proezas. Solamente Él es el que puede dar sentido a mi vida. Solamente Él es la persona más importante de este mundo. Por eso solamente Él puede saciar nuestro corazón. Y luego el versículo 54 de Lucas capítulo 1. Va a utilizar estos últimos 3 verbos que son muy importantes, porque vemos el accionar de Dios. Me encanta acá porque el canto de María es el accionar de Dios. Él hace todo. Él habla, Él exalta, ¿okay? Él quita, Él esparce, Él hace. Y luego acá vamos a ver en el versículo 54 que dice: socorrió. Él socorre. ¿Ok? Y dice: socorrió a Israel su siervo, haciendo ¿qué? Acordándose de su misericordia. Esto es hermoso porque no solamente colma, sino que Él está siempre ahí, dice acá, socorriendo a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. ¿Ok? Es decir, acordarse es esta expresión que se utiliza para hablar de la misericordia de Dios. Es decir, el decir que Dios se acordó de mí significa que Dios tuvo misericordia de mí. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: socorrió a Israel. ¿Cómo socorrió a Israel? ¿Cómo los ayudó? Dándoles misericordia. Extendiendo la misericordia. Proveyéndoles de misericordia. Porque eran pecadores al igual que nosotros. Y es hermoso ver cómo el Señor viene a ayudar a su pueblo extendiendo misericordia. Y no solamente eso dice, sino que en el versículo 55 dice: de la cual, ¿qué hizo Él? Habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Eso es algo hermoso, mis hermanos, porque nos dice, esto es accionar de Dios. O sea, Él exalta, Él colma, Él socorre, Él se acuerda, y Él ¿qué? Habló. Habló. ¿A quién habló? Habla con Adán, habló con Abraham, habló con Isaac, con Jacob, con David, y luego ahora nos habla a nosotros a través de la palabra. Y vemos lo hermoso de la extensión de la misericordia de Dios, permitiéndonos vivir un día más para que nosotros podamos escuchar un día más la palabra. Y me encanta porque lo ata a la promesa de Abraham y de Isaac.
y de Jacob. Y lo que nos dice acá es, dice, habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego dice el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. O sea, justo antes de que Elizabeth vaya a dar a luz, María sale de la casa de Elizabeth y se regresa para su casa. Y ahora es interesante, en este contexto de Dios socorriendo a su pueblo, de Dios llegando, extendiendo misericordia a su pueblo, ¿saben qué historia nos va a dar? Versículo 57 nos va a dar la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y acá, mis hermanos, quiero ver esto, ¿ok? En el versículo 57, del versículo 57 al 66, no vamos a terminar el día de hoy, pero simplemente quiero ver 2 cosas en cuanto al carácter de Dios. ¿Ok? Que nos van a exhortar a esperar en Él. ¿Ok? 2 cosas en cuanto al carácter de Dios que nos exhortan a esperar en Él. Porque nosotros tendemos a ser muy impacientes. Y si Dios no actúa, bueno, Señor, lo voy a hacer yo. Pero 2 cosas que nos van a exhortar realmente a esperar que el Señor sabe hacer las cosas mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que hace proezas. Porque Él es soberano, porque Él es en su providencia, Él tiene el poder. Entonces es hermoso que el versículo 57 nos introduce al primer atributo de Dios o a la primera característica de Dios en cuanto a la veracidad. En cuanto a la veracidad. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la promesa. La promesa. En cuanto a la veracidad que tiene que ver con la promesa. Si ustedes leen el versículo 57, comienza de esta manera. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y uno dice, ok, ¿y qué pasa con esto? Miren el versículo 13 de Lucas capítulo 1. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 1, versículo 13. Porque, mis hermanos, Dios es veraz hasta el punto de que si el Señor promete, Él lo va a hacer. Y lo que me encanta es que está en el contexto de Lucas capítulo 1, en el contexto de la misericordia de Dios actuando en favor de un pueblo que no se merece, de un pueblo que no lo estaba esperando, pero de un pueblo que el Señor quiere salvar. Y miren lo que dice el versículo 13. Pero el ángel Gabriel, ¿no es cierto?, se aparece a Zacarías y le dice que no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Y qué le dice después? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y mis hermanos, el Señor promete y Zacarías dice, soy viejo. Elizabeth dice, yo soy vieja. Y el ángel dice, y Zacarías dice, ¿cómo puede ser posible que tú me digas que esto va a suceder? Es imposible. Y el ángel Gabriel le dice, mira, estas son palabras de Dios. Y por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Porque lo que Dios ha dicho se cumple. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra, mis hermanos, es una cuestión de tal vez sí, tal vez no, depende quién es presidente, depende cuál es el pastor, depende la iglesia. Lo que Dios dijo en su palabra, mis hermanos, es veraz, y eso tenemos que entender cuando estamos hablando del carácter de Dios en cuanto a cómo Él actúa con su pueblo. Dios es veraz. Es decir, si ustedes tienen una Biblia en casa y ustedes leen la palabra y ven que Dios dijo eso, mis hermanos, déjenme decirles, Dios dijo eso. Porque Dios es veraz. Pero acá Dios es veraz específicamente en cuanto a la promesa que le hizo a Zacarías de que iba a nacer su hijo que se llamaría Juan. Y uno dice, bueno, vamos a ver si se cumple o no. Y ya vemos que Zacarías pagó las consecuencias de haber dudado de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice luego el versículo 24 de Lucas capítulo 1, mis hermanos? Después de aquellos días, ¿qué pasó? Concibió la mujer anciana. ¡Wow!
concibe la mujer que Zacarías decía, no puede ser posible que esta mujer tenga un hijo conmigo otra vez. Pero concibe y dice, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y uno dice, ok, el Señor prometió a Zacarías. Ahora vemos que el versículo 24 nos dice que Elizabeth concibe a Juan. Y ahora la pregunta es, ¿el bebé va a sobrevivir o no? Porque es una mujer anciana, porque puede ser que pierda el hijo, puede ser que en medio del camino Dios no cumple lo que él dijo. Y me encanta porque en el versículo 57 que dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Dios es veraz. Dios le dijo a Zacarías a través del ángel, vas a tener un hijo. Zacarías no lo podía creer. Elizabeth se encierra por 5 meses por si acaso algo pase. Pero mis hermanos, la veracidad de Dios no depende de nosotros. Si Dios dijo algo, Él lo va a hacer aún a pesar de nosotros. Y es hermoso cuando vemos el versículo 57 y vemos que es interesante que utiliza a Elizabeth en la voz pasiva. ¿A qué me refiero? Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió. No fue una obra de ella. Fue una obra de Dios. Porque Dios es veraz y Dios había dicho que lo va a hacer. Y dice que se le cumple el tiempo de su alumbramiento y que dio a luz un hijo. Qué hermoso. Se cumple lo del capítulo 1. Y no solamente eso, sino que miren lo que dice después. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué pasó con ellos? Se regocijaron con ella. Mi pregunta es esta. ¿Qué dijo el Señor en el versículo 13 de Lucas capítulo 1? Y llamarás su nombre Juan, ¿y qué tendrás? Versículo 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y uno dice, bueno, la palabra de Dios puede ser que se cumpla en partes, ¿ok? O se cumpla parcialmente, es decir, no puede ser tan precisa, ¿ok? Es decir, la veracidad de Dios no puede ser algo tan preciso. Pero es hermoso que el versículo 58 nos dice, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella misericordia, ¿qué pasó? Se regocijaron. El Señor dijo, vas a tener un hijo, concibió y dio a luz un hijo. El Señor dice, va a ser de gozo para ti. Zacarías tiene gozo. El Señor dice, muchos se van a regocijar acerca de esto. Muchos se regocijaron con ellos acerca de esto. ¿Sí ven la precisión de la veracidad de la palabra, mis hermanos? Y por eso es que para Zacarías tuvo el castigo que tuvo. Se quedó mudo. Y después vamos a darnos cuenta que también estaba sordo. Porque dudó de las palabras de Dios. Dudó de lo que Dios había dicho en su palabra. Y muchas veces nosotros decimos, no, Dios no lo va a hacer. No, Dios se ha tardado mucho. No, eso dice la Biblia, pero la Biblia es un libro antiguo que nos sirve ahora. Y lo que me encanta es el 57 cuando dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Él lo va a cumplir a su tiempo. Y eso es lo hermoso de la veracidad de Dios en cuanto a su carácter al prometer algo que realmente se va a cumplir. Es decir, la cuestión no es el hecho de que si se va a cumplir o no, sino la cuestión es cuándo, pero ya sabemos el cómo. Solamente la pregunta es cuándo. Y lo hermoso es que el cuándo nosotros no lo manejamos. Es el Señor el que lo controla. Entonces nosotros no podemos decir, me alejo de Dios por 2 meses y regreso al 3er mes. O creo en Dios por estos 2 días y al 3er día tal vez ya no creo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué quiero exhortarles a esperar en el Señor fielmente a través de esto? Porque quiero demostrarles a través de la palabra que Dios es veraz, que Dios no miente.
que Dios no se equivoca, que en el carácter perfecto de Dios, mis hermanos, Él hace promesas que las cumple al pie de la letra perfectamente. Y si el Señor dice, mire, en Cristo hay salvación, amén, en Cristo hay salvación. Y si dice, si no estás en Cristo hay condenación, amén, si no estás en Cristo hay condenación. Y yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Y gloria a Dios por eso, porque no depende de mí, sino depende de Él. Entonces, mis hermanos, qué hermoso cuando dice que cuando oyeron los vecinos de Elizabeth y los parientes que Dios había engrandecido para con ella que su misericordia. No fue algo que Elizabeth se merecía, fue algo que vino solamente de la misericordia de Dios hacia la vida de Elizabeth. Una mujer sumisa, una mujer puesta bajo el poder de Dios, que realmente recibió de parte del Señor esta misericordia de tener un hijo. Y mis hermanos, debemos reconocer esto, que la palabra de Dios es verdad. Debemos tener esta convicción que dentro del carácter de Dios, la palabra no puede tener errores, porque si tiene un error, Dios deja de ser veraz. Dios deja de ser perfecto. Y necesitamos entender que dentro de la sabiduría de Dios mismo, Él decidió hablarnos a través de una revelación escrita que nos dice cuál es su plan para este mundo. Y nos presenta el pasado, el presente y el futuro de una manera precisa en la cual nosotros no podemos perdernos. En la cual no podemos llegar al cielo y decir, Señor, no sabía. O llegar delante de Dios y decir, Señor, a mí nunca nadie me dijo. Y el Señor va a decir porque está escrito. Miren lo que dice Josué 23:14, ¿ok? Josué 23:14. Recuerden que el pueblo entra a la tierra prometida con el liderazgo de Josué. Y acá viene la exhortación en la cual, miren lo que dice el versículo 14. Miren lo que dice Josué al pueblo como líder del pueblo. ¿Lo tienen? Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, versículo 14. Y he aquí, ¿ok? Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoce que, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es el reconocimiento? Reconoce, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué, mis hermanos? Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Si ven lo hermoso, muchas gracias, lo hermoso de la naturaleza veraz de Dios, que Él escribe una palabra que es veraz, que simplemente es la demostración de su carácter. O sea, ¿por qué creen que pasamos tiempo predicándola? Porque no hay nada bueno que yo pueda decirles a ustedes que nace de mí mismo. Es la palabra del Señor. Y con Josué, cuando ellos entran a la tierra prometida, ¿se acuerdan que era una tierra de gigantes? ¿Se acuerdan que era una tierra en la cual muchos dijeron, acá no? El Señor nos dijo, pero la veo difícil. La veo difícil. Pero cuando ellos ya entran, Josué les dice algo hermoso, que reconozcan con su corazón y con toda su alma que ninguna palabra de las palabras buenas de Jehová había faltado. Todas se cumplieron al pie de la letra. No había nada que Israel podría hacer para cambiar las palabras que Dios había dicho acerca de lo que Dios iba a hacer. Entonces la pregunta no era, ¿podemos ser parte de esto? No, la pregunta es, si confías en el Señor, sé parte de esto porque se va a cumplir. Contigo o sin ti, el Señor va a dar la tierra.
Contigo sin ti el Señor va a destruir estas naciones. Contigo sin ti el Señor va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y eso se había demostrado en la historia de Israel. Y no solamente eso, sino miren lo que nos dice Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Versículo 56. Versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. ¿Lo tenemos? Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. ¿Ok? ¿Conforme a qué? Esto es hermoso. ¿Cuál es el estándar? Conforme a todo lo que Él había dicho. ¿Ok? Conforme a todo lo que Él había dicho. ¿Y qué dice acá? Ninguna palabra de todas sus promesas. ¿Se ven la totalidad acá? No dice y algunas palabras y la mayoría de las palabras, sino lo que nos dice acá, y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ¿a qué? Ha faltado o ha fallado o no ha venido a ser. Si entendemos esta parte. O sea, ¿por qué al estudiar el carácter de Dios en cuanto a su veracidad, en cuanto a la promesa del nacimiento de Juan, nos debe a nosotros simplemente exhortar a esperar en Él, a confiar en Él? Porque, mis hermanos, el Señor dijo que Elizabeth iba a dar a luz y dio a luz. Y luego vamos a ver en la segunda parte en cuanto al propósito, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Pero lo que quiero que entiendan es en cuanto a la promesa, mis hermanos. El Señor promete algo hermoso, que Juan va a ser el que va a preparar el camino para el Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer Juan. Y es hermoso ver que el Señor hace todo lo que Él sabe hacer para cumplir esta promesa, porque es la expresión de la misericordia de Dios. Al hablar a su pueblo y decirles, Juan va a preparar el camino, y luego viene el Mesías, para que su pueblo esté preparado para recibirlo, para que su pueblo sepa, Él es a quien ustedes deben creer. Pero ¿qué sucede cuando no confiamos en la palabra? Específicamente acá, mis hermanos, ellos crucificaron a Cristo. Ellos crucificaron a Cristo. Y ellos tenían de parte de Jesús mismo, que les dijo, yo soy el pan que les puede saciar, yo soy la verdad y la vida. Ellos tenían de parte de Jesús mismo y aún así lo negaron, aún así dijeron crucifícale. Entonces nosotros debemos aprender de esto para que nosotros podamos realmente confiar de que si el Señor dijo que iban a ser Juan, van a ser Juan. El Señor dijo que van a ser Jesús de una María, de una persona virgen que es María. Nació Jesús de una virgen que es María. Si el Señor dice vino y murió en la cruz, murió en la cruz. Si la palabra dice que Él resucitó, Él resucitó. Si la palabra dice que Él está ahora en el cielo y ascendió y está intercediendo por nosotros, adivinen qué, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanos, quiero que podamos esta mañana realmente a la luz de Lucas capítulo 1 y solamente un versículo, el versículo 57 y 58, el entender esto. Que dentro del carácter de Dios, mis hermanos, en su veracidad, cuando Él hace una promesa, Él la cumple. ¿Y cuál es el desafío para nosotros? Primeramente, nosotros necesitamos conocer la palabra. Conocer la palabra. Porque yo puedo decir, Dios es veraz, Dios siempre cumple, pero ¿qué cumple? O sea, ¿qué palabras va a cumplir? O sea, si ni siquiera lo conozco, ¿cómo sé lo que Él va a hacer en este mundo? No podemos vivir de esa forma como creyentes. No podemos vivir con la incertidumbre de pensar qué va a pasar. Como cuando estamos viendo una película por la primera vez y no sabemos qué va a pasar, no sabemos a quién le van a atacar, no sabemos de dónde va a salir esa persona y pensamos y vivimos el cristianismo de esa forma, como viendo una película.
como con la incertidumbre de, bueno, ¿no? Dios hará algo. Sorpréndeme. Pero el Señor nos dio la Biblia para que nosotros estemos preparados y confiemos en Él basados en lo que Él ya ha dicho. Y esto es hermoso. Entonces necesitamos conocer la palabra, pero no solamente conocer, sino también creerla. ¿Ok? Creerla. Mis hermanos, los periódicos dan información, Facebook da información, Twitter da información, todo da información. ¿Ok? Pero nosotros somos llamados a creer en la palabra y evaluar el mundo a la luz de la palabra. Evaluar la verdad, evaluar mi vida a la luz de la palabra. Pero necesitamos creerla. Si la palabra dice que si nosotros nos acercamos a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que si confesamos nuestros pecados, mis hermanos, créanme que es verdad. El Señor lo cumple. El Señor perdona los pecados. Si la palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es verdad. Es verdad, pero necesitamos realmente creerle al Señor de que Él puede hacer esa obra, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo, mis hermanos. Él lo tiene. No yo, no la iglesia, lo tiene solamente el Señor de la iglesia, que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos creerla. Y por último, necesitamos vivirla. Si creemos en la veracidad de la palabra, si creemos realmente que el Señor cumple lo que Él dice, necesitamos vivir esa palabra. Necesitamos vivir esa palabra. Entonces, no quiero que nos vayamos de acá tal como vinimos. Quiero que nos vayamos de acá con el deseo de conocer más a Dios, de creerle más a Dios y de vivir más la palabra de Dios. Que esa sea nuestra práctica de ahora en adelante. Y si ya lo estábamos haciendo, fortalezcámosla más. Hagámosle con mucha más convicción, reconociendo que ese es el carácter de Dios, es veraz y que Él no miente. Y cuando Él promete, Él lo hace. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa mañana. Señor, gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, Dios. Gracias Padre por su palabra. Gracias Dios porque en una historia en la cual, Señor amado, Juan el Bautista nace, podemos ver, Señor y Dios, que usted, Padre, cumple sus promesas. Y le ruego, Señor, que esta mañana al salir de acá, Padre Celestial, podamos salir con un corazón convencido de que su palabra es verdad y que podamos vivirla en nuestra vida diaria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.